Si hay una compañía que no deja indiferente a nadie, son los de Apple. Llevan décadas siendo líderes en la industria tecnológica. Y como reza el refrán, mientras más frutos al árbol, más piedras le tiran. Pero hoy no hablaremos del hate ni de las tantas piedras que le tiran a los de la manzana con cada nuevo lanzamiento. Hoy concentraremos las energías en hablar de los momentos en los que los de Cupertino cambiaron las reglas del juego. Esas veces en las que le dieron un vuelco que la industria completa se sacudió. Así que no te muevas de ahí porque la cosa va a estar interesante. Esto es Tectual, tu podcast de tecnología, y yo soy Gunther. Hagamos un poco de historia. Apple se fundó en 1976 por los dos Steve. El Jobs, el líder carismático, el vendedor de sueños que todo el mundo conocemos de las grandes presentaciones de los de la manzana, y Wozniak, el CPU detrás del proyecto. Ya la historia de la fundación en el garaje, ya todo eso lo sabemos, está más que contada, pero lo que pocos recuerdan es que al año de haberse fundado esta Apple, esta incipiente compañía tecnológica, ya tiene su primer éxito comercial con la Apple II, de la cual vendieron ese primer año 35.000 unidades y en toda la vida útil del producto 5 millones de unidades. Si tenemos en cuenta el precio para la época era bastante elevado, $1,298 sin monitor y $2,638 con monitor. El precio de hoy sin monitor sería alrededor de los $5.500 y por encima de los $11,000 con monitor. Todo un hito. Si bien con la Apple II los de Cupertino no cambiaron las reglas del juego, digamos no del todo, fue una de las primeras computadoras de la época en ofrecer gráficos de color y un lenguaje de programación integrado que lo acercaban al gran público. Años más tarde, para ser exactos, en 1984 fue cuando los de Cupertino anunciaron al mundo que serían los game changers de la tecnología, porque era la primera compañía, con el tamaño que tenían en ese entonces, que no eran una gran compañía de tecnología, decidieron hacer un comercial en el Super Bowl, el mítico comercial anunciando la Macintosh. Que una compañía tecnológica se atreviera a anunciarle al mundo su producto estrella en el medio tiempo del Super Bowl fue un parteaguas sin lugar a duda, tanto para la industria de la tecnología como para la industria de la publicidad. Y la cereza del pastel no fue solamente la Macintosh, la computadora personal, porque no era algo novedoso, sino la forma de interactuar con ella, con el mouse como estrella de ese anuncio del Super Bowl. Ese fue realmente el primer momento en que cambiaron las reglas del juego los de Cupertino. Pusieron como protagonista el mouse, una manera diferente de interactuar con la computadora personal. Hasta ese entonces los usuarios interactuaban con el teclado, pero realmente el mouse los puso en otra dimensión de interacción con el equipo que tenían enfrente. Desde ese entonces el mouse, desde 1984, se volvió relevante. Apple no inventó el mouse se inventó en 1964 como parte de un proyecto integral y fue después del Super Bowl con el anuncio de la Macintosh que el mouse empezó a tomar popularidad entre los consumidores de tecnología. Esta manera de Apple de tomar tecnología que ya existía y volverla relevante se ha repetido una y otra vez durante las últimas 3 décadas de existencia de la compañía. Y hay muchos ejemplos que vamos a hablar durante este podcast para que ustedes vean cómo le da la vuelta, cómo el giro de tuerca es como que el toque mágico que tiene la compañía de Cupertino. Hablemos un poco de cómo Apple se convirtió en la compañía capaz de generar deseos en masas. Son los magos del marketing, son los magos de crear deseo hacia un producto de ellos y convertirlo en una pieza icónica. Después del Super Bowl y a principios de los 90 hubo mucho movimiento en la compañía. En la parte corporativa se salió Steve Jobs, creó otra compañía, regresó, en fin. Hubo un tejimaneje que eso daría para otro podcast o otro episodio distinto. Hoy estamos hablando de las veces que cambiaron el juego, así que no nos vamos a meter en ese chisme. Si quieren que se los cuenten, me lo dejan en los comentarios y hago otro capítulo hablando de ese tema. Vamos al siguiente momento en que se cambiaron las cosas o que cambiaron las reglas del juego. En los 90 las computadoras, si bien no eran democráticas, eran cosa de ya bastante conocida. El precio era elevado y podías tener una en tu casa. No todo el mundo, no era una cosa generalizada, pero bueno, eran computadoras de escritorio y una que otra laptop había por ahí. Pero eso sí, señores, las computadoras eran aburridas, feas y bastante limitadas en el uso. Apple decide que era momento de cambiar las reglas y sacan la iMac en 1998. Con una estética impecable,
una gama de colores que generaba deseo y la convirtieron rápidamente en un icono pop de esa década. El fondo translúcido, dejando ver toda la tecnología detrás de las computadoras, hizo que se convirtiera en un objeto de deseo inmediatamente. Fue un éxito comercial rotundo. La gente la amó desde que salieron. Y no era nada barato. Costaban $1,200 y pico, unos 2,600 al día de hoy. No solo el diseño las hizo diferente y atractiva, fue la primera o una de las primeras computadoras en incorporar Internet y esto la convirtió en uno de los computadores más populares para consumir contenido en la red, navegar en Internet y también comunicarse por mensajería instantánea. El éxito comercial fue tal que en el primer año se vendieron, solamente en el primer año, 800,000 unidades aproximadamente, aunque Apple no da cifras exactas, pero es más o menos lo que se calcula, y en el resto de los años subsiguientes unos cuantos millones de unidades en todo el mundo, volviéndose una de las computadoras de escritorio más populares. Bueno, si las computadoras de escritorio eran feas, las laptops ni se digan. Y viendo el éxito comercial que habían tenido con su iMac de 1998, un año después sacan la iBook G3, que repetía lo mismo, un diseño tipo concha pero transparente, con los que la compañía repitió el éxito comercial que habían tenido. Ya con los años en el mundo de las laptops y de las computadoras de escritorio no han dado ningún giro de tuerca, no han cambiado la industria, sencillamente se han dedicado a perfeccionar, a tomar cosas de su pasado, por ejemplo, las nuevas iMac con ese colorido, esa paleta de colores increíbles, pero con un diseño y un estilo actualizado a los tiempos de hoy en día. Lo mismo han hecho con las MacBook. Las iBooks se transformaron en las MacBook y en las MacBook Pro, teniendo un diseño súper estético, eso sí, un poco más aburrido en cuanto a colorido, y cada vez que hay filtraciones la gente pone las MacBook con colores porque sigue como que esa añoranza de tener una laptop con mucho colorido. Empezaron en un inicio en blanco, que era algo distintivo y diferente a todas las laptops negras que había en el mercado. Después se pasaron al negro y ahora están en los grises que no salen de ahí para las MacBook. Esperemos que a futuro podamos ver MacBook con los colores de las iMac que tenemos hoy en el mercado. ¿Ustedes qué opinan? A mí me encantaría ver una en rojo, sería espectacular. Capitalizando el MP3. Ahí no para todo. En la década de los 90 fue una revolución, diría que un terremoto para la industria musical. Surge el MP3, inventado por un alemán, no lo inventó Apple tampoco, y este MP3 y después la aparición de Napster crean una vorágine en la industria musical donde todo el mundo compartía música en línea, donde nadie respetaba los derechos de autor y la piratería se puso de moda. Y fueron los de Apple los que dijeron, bueno, aquí hay dinero, aquí hay un filón, vamos a hacer algo diferente para poder capitalizar este éxito que está teniendo el MP3 y sacan el famoso iPod en 2001. Ojo, que con el iPod cambiaron la forma de consumir contenido porque a la par del iPod lanzaron el iTunes y era, yo me lo hizo, yo me lo como, era... yo te vendo el producto para consumir MP3, pero también te vendo el programa donde puedes comprar las canciones para meterle a ese iPod. El consumidor tardó un tiempo en encontrarle la utilidad a los iPod, pero cuando quedaron enamorados, el éxito comercial no se hizo esperar. Vendieron millones de unidades con cada generación, cambiando de color, haciéndolas más pequeñas, más grandes, con mayor capacidad, con una interfaz mejorada, llena de colores como han sido siempre los de Apple, tratando de poner colorido en sus productos, y obviamente el resto de las compañías trataron de tener un pedazo de ese pastel sin mucho éxito. Los iPod reinaron solo, fue la gallina de los huevos de oro hasta que apareció el iPhone. Y saben, lo más chistoso es que Apple no inventó los reproductores de MP3. La primera compañía que sacó un reproductor de MP3 al mercado fue una compañía japonesa en 1997, 4 años antes de que saliera el iPod, que fue el MP-Man F10. La verdad que un diseño muy parecido a los Walkman de la década finales de los 80, principios de los 90, que era bastante caro y la verdad que el éxito comercial no le sonrió. Apple tiene esa magia, tomar tecnología que ya existe, darle un giro de tuerca y hacer que el consumidor entienda para qué sirve esa tecnología, hacerla mucho más útil o usable ante el consumidor y obviamente cuidando el diseño al máximo. Uniendo todo eso hacen que cada producto sea un éxito comercial seguro. Los primeros años de este siglo fue cuando florecieron los smartphones.
Las compañías líderes eran Nokia, con un portafolio de productos para todos, con una variedad enorme que a veces sobrepasaba las expectativas de los consumidores. Otra compañía que lideró en el segmento empresarial fue BlackBerry. También LG hacía sus pinitos, Samsung también hacía sus aportaciones, en fin, había un montón de compañías tratando de hacer lo mejor que podían en el mercado de los smartphones. Pero, ¿qué hizo Apple? Volvió a cambiar, a reescribir las reglas del juego. Y llega Apple y saca el iPhone, dándole un revolcón a toda la industria de los teléfonos inteligentes, de los teléfonos móviles, porque todavía no eran tan inteligentes en aquella época. Ni Nokia ni BlackBerry lo vieron venir. Se burlaron hasta el cansancio de Apple diciendo que la pantalla táctil no tenía futuro, que ningún consumidor querría teclear en una pantalla táctil en lugar de usar un teclado físico. Lo demás es historia. Estas compañías que se burlaron terminaron desapareciendo y convirtiéndose en nada. Bueno, en el caso de Nokia se dedicaron a las telecomunicaciones, a lo que saben hacer, y en el caso de BlackBerry a la seguridad empresarial, pero en el mundo de los smartphones desaparecieron por completo. Lo que hacía diferente al iPhone era la pantalla enorme para aquella época comparado con los otros competidores y que fuera touch. Ya había algunas compañías que habían sacado pantallas con algo de touch, como es el caso del LG con su famoso Chocolate, que fue objeto de deseo de muchísimos consumidores. Yo entre ellos. En cuanto a diseño, Motorola era el que marcaba la pauta. La mayoría de estas compañías no vieron a Apple como una amenaza, lo vieron como un jugador nuevo que sacaba algo diferente al mercado que podría, lo más probable, no tener éxito. Pero más temprano que tarde se tuvieron que subir a fuerza al carro de las pantallas touch, de las pantallas más grandes, el comienzo de los smartphones como los conocemos hoy. Apple cambió las reglas, reescribió las reglas y dijo, así es como se hace. De nueva cuenta, Apple no inventó el touch, no inventó la rueda, simplemente usó una tecnología que ya existía, la inventó IBM en 1993. Bueno, la sacó IBM en un producto en 1993, el IBM Simon, con pantalla touch, y Apple, más de 10 años después, saca un dispositivo que revoluciona el mercado. Ya lo demás lo conocemos perfectamente, cómo cambió el mundo de los teléfonos el primer iPhone que salió al mercado. Desde entonces, Apple ha marcado el paso de los teléfonos inteligentes y sobre todo del diseño en los teléfonos inteligentes. Hay fabricantes que la verdad han destacado y han encontrado su propia esencia, como es el caso de Samsung, con su línea S y con muchos de sus dispositivos, donde han innovado y se han atrevido a ir un poco más allá de lo que ha hecho la manzana. También Huawei lo hizo en su momento y sigue haciéndolo, pero Apple siempre marca el paso en el mundo de los smartphones. El iPhone pasó a ser la gallina de los huevos de oro, desbancando un poco al iPod, y fue el iPhone mismo quien terminó por aniquilar a ese dispositivo milagroso que nos enamoró a todo, el iPod. Bueno, y con la llegada del iPhone las pantallas empezaron a crecer de tamaño. Apple, que tiene un olfato como buen sabueso de Wall Street, sabe que en las tablets, en las pantallas más grandes, ahí está el dinero y deciden sacar un nuevo dispositivo, un nuevo segmento que son las iPad. Con las iPads se cambió la manera de consumir contenido, ya tenías una pantalla más grande con la que interactuar, con la que consumir contenido individualmente y con la familia, y era portable, más portable que una laptop, y por lo tanto el éxito comercial no se hizo esperar. Apple vendió millones en el primer año de lanzamiento, sigue vendiendo millones cada año. El último reporte es de 2021 que vendió 64 millones de iPad entre todas las generaciones, obviamente, al año, señores. Y de nueva cuenta, Apple no fue el creador de las iPads, no fue el creador de las tablets. Ya existían desde 1989. Existía la GridPad de Grid System, una compañía estadounidense que la sacó en 1989. No tuvo éxito, obviamente, porque era súper cara y no era tan útil, y por lo tanto no tuvo éxito comercial. También Microsoft sacó la Microsoft Stable PC en 2002. También Nokia sacó un dispositivo tipo tablet, el Nokia 770, que tampoco tuvo tanto éxito. Anko 5 también fue otra tableta en el 2005, y HP sacó la Touch Smart en 2009, todas previas al lanzamiento del iPad. El éxito de estas compañías con el segmento de tablet fue casi nulo, y tuvo que venir el rey Midas de la tecnología, que todo lo que toca casi lo convierte en oro, Apple, para lograr que este segmento, que esta nueva categoría de productos, las tablets,
se pusieran de moda. Después del lanzamiento del iPad, aún quedaba una industria a la que moverle el tapete. Y en este caso era la de los relojes. Porque tenían cierto letargo, no avanzaban en cuanto a tecnología con la suficiente velocidad, se quedaban en un status quo y Apple decide meterse de lleno, lanza su Apple Watch para darle un vuelco total y que todo el mundo se sume a la moda de los relojes inteligentes. De hecho, no fueron los primeros tampoco, existían ya pulseras inteligentes, existía el Pebble, que era un reloj inteligente súper feo, para mí se me hizo... lo sacaron en crowdfunding, pero bueno, tuvo un éxito bastante sonado porque vendieron como 5 millones de dispositivos. También Sony sacó su primer reloj inteligente, la integración no era tan perfecta con Android, no tenía tantas aplicaciones y esto es lo que hizo al Apple Watch diferente. Tener una integración perfecta con el iPhone, de nueva cuenta Apple reescribe las reglas del juego y se convierte en el líder indiscutible del segmento de los relojes inteligentes. La magia de Apple es muy grande, señores. Meterse en una industria que no conocían, revolucionarla, hacer que se ponga de moda un segmento de producto como el de los relojes inteligentes y que muchos fabricantes se sumen al mismo tiempo, eso lo pueden hacer las grandes compañías solamente. Es verdad que ya hay competidores fuertes como es el caso de Samsung, que tiene su propio código de diseño y su propia línea de relojes inteligentes diferentes sin copiar a los de la manzana. Huawei ha logrado lo mismo, pero la mayoría de los fabricantes siempre tienden a seguir las pautas de diseño y las pautas de funcionalidades que marca los de Cupertino. Apple no siempre fue el primero en crear una tecnología, pero sí el que mejor la ejecutaba. Por eso el éxito comercial que ha tenido en las últimas 3 décadas. Ya vieron cuántas veces tomó tecnología que existía y la llevó al siguiente nivel para convertirla en objeto de deseo de la mayoría de los consumidores. Es cierto que se le han escapado segmentos, por ejemplo, el de los teléfonos plegables, que ahí yo le doy toda la razón. Todavía queda 1 o 2 años para que esa tecnología esté madura. Ten la seguridad que cuando esa tecnología esté madura, los de Apple van a sacar un nuevo dispositivo que va a revolucionar el mercado. Otra parte que se le fue, el stylus en los teléfonos, que ahí Samsung aprovechó y fue líder. Otro segmento que se les fue también fue el de la Surface de Microsoft, que creó una línea de dispositivos, un híbrido que no existía o que no se había atrevido ninguna compañía a crear. Lo hicieron y tuvieron un éxito increíble. Hay mucha controversia que si Apple dejó de innovar. No creo que la innovación en los de Cupertino se haya detenido, simplemente van con más calma, tratando de enfocarse en la experiencia de usuario, tratando de hacer mejor lo que ya es bueno, teniendo como máxima lo de si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Creo que seguirán dándonos sorpresa. También estoy seguro que seguirán liderando el mercado de la tecnología en las próximas 2-3 décadas hasta que surja un jugador como ellos hicieron, que venga a cambiarlo todo y que mueva las bases de lo que conocemos como tecnología. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál ustedes creen que sea el nuevo Apple de la tecnología? Mientras tanto, seguiremos esperando ansiosos cada lanzamiento y esa icónica frase de One More Thing para ver con qué nos sorprenden los de la manzana cada año. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Creo que abarcamos todos los grandes momentos en los que Apple movió el tapete de la tecnología, reescribió la historia y dijo: por aquí vamos de ahora en adelante. Si algo se me ha olvidado, recuerda comentarlo, que me encantaría leerte. Nos vemos en un próximo episodio de Textual, tu podcast de tecnología.